¿Cómo están, compatriotas? Vamos a hablar de un tema que está dando de qué hablar y seguramente va, en la medida que nos acerquemos a esa fecha, va a seguir generando mucha polémica. Me refiero al 22 de enero. El 22 de enero, que se celebraba como el Día Nacional del Estado Plurinacional, había sido impuesto por el expresidente Morales en función de este presidente, este feriado debía realizarse en función y en honor a esa calidad que no es tan así, porque ya hemos visto de que Evo Morales ni es indígena, es un mestizo, y que las organizaciones sociales han sido simplemente un fraude y unas entidades que simplemente permitieron que el fondo indígena fuera a la quiebra total y que se robaran cerca de 600 millones de dólares. Así que ambas cosas se fueron al diablo y en tal sentido no tenemos nada que ver con el 22 de enero. Nos preocupa algunos antecedentes que están saliendo dentro de las opiniones públicas. Primeramente, el ala dura del MAS, que está vigente en la Asamblea Plurinacional, ha señalado que el 22 de enero deberían cesar los mandatos tanto de los asambleístas como también del mandato de la señora Presidente Yanine Áñez. Para clarificar esos puntos es primero establecer lo siguiente. Quienes concluyen sus mandatos definitivamente y que no tienen lugar a ningún tipo de prolongación de funciones son los miembros de la Asamblea Plurinacional. Con la certeza constitucional y fundado en la ley, les puedo decir que la Asamblea Plurinacional va a dejar de funcionar el 22 de enero. Sin embargo, no es el mismo caso de la presidenta Yanine Áñez en función de lo siguiente. La Constitución Política del Estado establece en su artículo 169, dice, en caso de impedimento o ausencia definitiva, como ha huido el presidente y ha abandonado el cargo, que es la causal de que ha perdido su calidad de presidente del país, asumiría el presidente o vicepresidente de la Cámara de Senadores y Diputados. Ya sabemos cuál era la calidad de la señora Yanine Áñez, que era miembro del Senado y en calidad de eso le tocó la línea de la sucesión constitucional. En este caso, dice, se convocarán a nuevas elecciones en un plazo máximo de 90 días. Eso implica de que dentro del plazo la señora Yanine Áñez ha convocado unas elecciones, ha constituido por medio de la Asamblea Plurinacional el nuevo Tribunal Supremo Electoral, ha designado a su representante que le corresponde por el Poder Ejecutivo para que sea parte del Tribunal Electoral, entonces no tendríamos mayor inconveniente. Aquí lo que corresponde es que cesen sus funciones la Asamblea Plurinacional y continúe su mandato la señora Yanine Áñez. Eso lo dije anteriormente. Sin embargo, ha surgido en la opinión pública internacional de que primero que el expresidente Morales había sido invitado a un foro internacional sobre derechos humanos en Chile el 23 y 24 de este mes a disertar en Santiago de Chile, razón por la cual iría a disertar. Oportunamente se vio de que Interpol, dentro de sus procedimientos, todavía no había logrado estipular el sello rojo para que Evo Morales sea aprehendido donde se encuentre en cualquier lugar de tránsito o en cualquier frontera de cualquier país para detenerlo y presentarlo ante las autoridades nacionales. En función de eso, Evo Morales agarró y dijo, no me invitaron, cuando él había indicado que lo habían invitado inicialmente y luego desmintió. Lo que pasó fue que se asustó y vio de que lo que estaba haciendo primeramente era una reacción del gobierno de Chile y de senadores y diputados chilenos que estaban pidiendo de que una vez venga a Chile sea aprendido, o en su caso que no venga a Chile a hablar de derechos humanos, porque quien menos entiende derechos humanos en Latinoamérica es Evo Morales, porque él fue el que se encargó durante 14 años de cortar y limitar los derechos constitucionales de todas las personas. Pero a esa situación viene otro tema que es importante que ustedes lo sepan. Se ha estado debatiendo bastante sobre el hecho de que Evo Morales debería venir a dar un informe. Un diputado de apellido Montaño agarró y dijo,
que debía ser un informe conjunto, coordinado entre la presidenta Yanine Áñez y Evo, para que Evo informe sobre los 10 meses y Yanine Áñez sobre los 2 meses, que el informe debía ser en pantallas, que debía ser vía Skype, etcétera, etcétera. La verdad, todo es una reverenda estupidez. Evo Morales no tiene nada que informar. Evo Morales lo que tendría que es rendir cuentas simplemente a la justicia por los delitos que cometió durante su gestión y además por los delitos que cometió de terrorismo y financiamiento al terrorismo y sedición después que dejó de ser presidente cuando abandonó la presidencia. Pero ahí es donde a mí me preocupa. ¿Qué es lo que generalmente me preocupa? Es que el sistema judicial no está acompañando al gobierno nacional. Si ustedes se dan cuenta, se hacen que se están moviendo los operadores de justicia tratando de realizar ciertas acciones para sentar precedentes sobre los delitos cometidos por las autoridades en la anterior gestión. Sin embargo, resultados no vemos. Una de las cosas que ha preocupado es el hecho de que Hurtado, que es un palo blanco, es un testaferro de PAT, ATV, y una serie de empresas ficticias que representaba para el expresidente García Linera, fue inclusive liberado, más bien que ayer lo detuvieron de nuevo y ahora va a ser cautelado. Ojalá que hoy día vaya el fiscal a la audiencia cautelar para que proceda a su detención y que de una vez se determine, porque hasta ahora está en una nebulosa el hecho de que si PAT todavía le pertenece a Abdallah Daher, si PAT le pertenece a Mesa, si PAT le pertenece a García Linera o a los palos blancos que en este momento existen. Pero cuando me refiero a este tema, me refiero en función de que el expresidente dijo que va a rendir un informe a la nación. Es más, un diputado de apellido Choque en el Parlamento en La Paz dijo que todavía él era considerado presidente para él y que debía dar un informe a la nación. Para eso yo tengo una buena respuesta y una buena medicina. El expresidente Morales está cometiendo prolongación de funciones. ¿Y qué significa prolongación de funciones? Es otro delito. Lamentablemente es tan ignorante que no sé cómo 14 años pudo manejar este país. Obviamente no lo manejó, lo manejaron otros. Pero es tan ignorante y tan desconocedor de la ley que ni siquiera seguramente leyó ni la Constitución Política del Estado, menos creo que el Código Penal. Está cometiendo el delito de prolongación de funciones que dice lo siguiente. Estamos en el artículo 163 del Código Penal. El que ejerciere funciones públicas sin haberse procedido con los procedimientos, o en su caso fuera de lo ya establecido por ley, será sancionado con reclusión de libertad, por un lado. Y además incurrirá, después de habérsele comunicado oficialmente que ha cesado en el desempeño de un cargo público, continuar ejerciéndolo en todo o en parte. Es lo que está provocando es que le suben otro delito más, que es el delito de prolongación de funciones. O sea, realmente abandona el país, renuncia, se da una sucesión constitucional y ahora quiere sentirse presidente para el 22 de enero, tratar de agarrar y de ver cómo puede agarrar y alterar la normalidad que en este momento se vive en el país. Él está cometiendo algunos delitos: instigación pública a delinquir, apología del delito, desacato y un delito mucho más importante que creo que de una vez debería imponérselo la Fiscalía, que es el artículo 148, que se llama acoso político contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Él está atentando contra una señora que en este momento es presidente de la República y le está atentando y coartando ilegalmente sus derechos políticos y constitucionales. Yo creo que con esto se tiene suficiente fundamentación para abrirle otra causa más a Evo Morales, porque lo que está tratando de hacer el 22 de enero es totalmente ilegítimo, es ilegal. Y todo aquel que se esté prestando a tratar de darle oídos, darle transmisiones, darle cualquier mecanismo que él se presente como presidente o que quiera rendir un informe como si fuera autoridad, está cometiendo delito. Y eso es apología del delito. Entonces, lo que corresponde el 22 de enero simplemente es nada. El 22 de enero no tiene ningún significado, ya dejó de serlo. Dejó de serlo porque simplemente era una fecha inventada, armada, para tratar de ridiculizar a la República de Bolivia, cuya fecha es el 6 de agosto, como el festejo, como la efeméride nacional. Para nosotros es el 6 de agosto la fecha
principal del nacimiento de la República, que es cuando vencimos a los españoles y logramos la constitución de nuestra República. El 22 de enero es simplemente un decreto de gente narcisa, de gente que buscaba tratar de enarbolar un indigenismo falso, que lo único que promovía era mayor odio y división al interior del Estado Nacional. Entonces, tenemos claro de que Evo Morales no debe ni debe tener ninguna oída, y además no creo que la vaya a tener. Yo creo que es suficiente. La población boliviana se ha dado cuenta del profundo daño que ha realizado Evo Morales en los 21 días, cómo se ha burlado, cómo intentó sitiar las ciudades para que muramos de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, el MAS no es el mismo después de lo que hizo en estos 14 años y más lo que hizo en los meses de noviembre. Con eso se ha alejado definitivamente de las clases medias, de las clases altas, de los sectores, muchos sectores populares, y ni qué decir en su conjunto de todas las ciudades del país. Así que no nos preocupemos por una ampliación de mandatos. Otro tema que han estado hablando es que el 22 de enero debería cesar en su mandato la señora Yanine Áñez y también la Asamblea Plurinacional. Yo creo que debe cesar en su mandato la Asamblea Plurinacional porque mantenerla vigente es tener una espada de Damocles sobre el cuello de la señora presidenta Yanine Áñez, porque primeramente no están haciendo ninguna ley. Son unos parásitos los de la Asamblea Plurinacional, nunca han hecho una sola ley, si les mandaban todas hechas desde Cuba, desde Venezuela, desde la vicepresidencia o desde la presidencia se la mandaban las leyes y solamente levantaban las manos. Así que no necesitamos ese tipo de asambleístas, esos que se vayan de una vez a su casa porque la mayoría no sabe ni leer ni escribir, y menos aportar en una filosofía legisladora que permita una innovación o perfeccionamiento de nuestra democracia. No nos hacen en nada ningún tipo de ayuda. Pero, sin embargo, hay alguna gente que está diciendo de que debería asumir el 22 de enero la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso sí es una aberración que estoy totalmente en contra. Primero, ¿por qué? Porque ya no existe en la actual constitución política del Estado ninguna línea de sucesión constitucional que involucre a la gente del Poder Judicial. Aquí simplemente se habla de que el Poder Legislativo, y ya hubo la línea de sucesión constitucional y por tanto tenemos una presidenta cuya función es llevarnos a las elecciones, entregar el mandato y punto. No necesitamos, nuevamente digo, nada que ver en lo absoluto de una asamblea plurinacional. Simplemente que exista un poder ejecutivo que maneje el país transitoriamente estos meses hasta que entregue al próximo gobierno. Y además, ¿por qué no corresponde? Porque solamente en la Constitución del 67, la Constitución hecha durante la gestión de Barrientos, se tiene en un artículo 93 que decía que después del presidente del Senado, después del presidente diputado, correspondía al presidente de la Tribunal Suprema de Justicia. Es por eso que Rodríguez Belcé fue presidente, pero fue presidente en función de una constitución del año 1967, no de esta constitución nueva. En tal sentido, no corresponde, no den lugar a ese tema, no se debe dar oídas, y aquí lo único que corresponde es que se mantenga subsistentemente al mando la señora Yanine Áñez.